7 minutos y estamos por supuesto muy contentos que durante estos días se está realizando en nuestra capital, de hecho en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, La Furia del Libro en su 12ª edición, y eso nos ha permitido entrevistar a un montón de gente muy interesante, entre ellos nuestra invitada Selva Almada, que llega desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Selva? Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenida, un gusto conversar contigo. Yo le decía a Selva que su nombre me sonaba de un curso que tuve sobre literatura y cuerpo en el doctorado, y que claro, revisábamos algunas mujeres que habían trabajado los temas, hacer una nueva reflexión sobre las corporalidades, las soledades y las relaciones contemporáneas, que son temas que cruzan tu literatura desde el principio, ¿no? Sí, la verdad es que al principio medio sin querer, no sin querer, sino quiero decir de una manera más espontánea o menos consciente. Claro, más intuitiva. Quizás. Más intuitiva, pero bueno, después hace unos años yo publiqué un libro que se llama Chicas Muertas, que ya es, bueno, es un libro de no ficción sobre casos de femicidio adolescente. Entonces ahí ya el tema lo empecé a reflexionar, era algo que me interesaba desde chica, o sea, qué pasaba, porque lo veía en mi barrio, lo veía en mi entorno, no sé, maridos que golpeaban a sus esposas, abusos de todo tipo, que estaban absolutamente naturalizados y que a nadie parecía llamarle la atención que sucedieran esas cosas. Y bueno, después empecé escribiendo sobre esas cosas, ¿no? Relacionadas más a lo autobiográfico y a mi infancia en un pueblo de provincia. Pero digo, sin quizá la conciencia de género, claro, que fui... no desde la militancia. No desde la militancia. Y bueno, después con el tiempo fui interesándome cada vez más, y bueno, y este libro, Chicas Muertas, un poco termina de cristalizar, termina de cristalizar, no, porque en realidad son temas que siempre te están interpelando y que no es que llegaste a un punto y ya está. Uh-huh. Pero digo, sí, a partir de ese libro empecé a ponerle más el cuerpo a este tipo de cuestiones que quizá antes veía más desde un costado o veía con interés, pero no terminaba de participar en el asunto. Ahora, quizás ese proceso que tú describes tiene que ver también con encontrar la propia voz, ¿no? Y si hay algo que se nos ha quitado a las mujeres históricamente, es el derecho a hablar y a tener una voz propia. Claro. Y uno estaba pensando en general en las escritoras latinoamericanas contemporáneas, aunque es súper evidente que tenemos una historia. Y de hecho hace poco entrevisté a una escritora de un libro hermoso, que si te lo ves, te lo recomiendo, que se llama Mujeres Impresas, sobre 10 escritoras chilenas históricas. Y uno dice, claro, hubo antes, pero muy escondidas, recién las estamos relevando, recién las estamos conociendo, recién las estamos leyendo. Totalmente, es que nos creamos, hace un tiempo me invitaron a dar una charla sobre feminismo y literatura, que es un tema al que me invitan bastante, y entonces yo ahí me puse, para mí, digo, para escribir la charla, hacer un poco un recorrido de mis lecturas, y me daba cuenta que había sido formada en lecturas de varones, sí. O sea, leyendo a varones. De hecho, me llamó la atención porque estaba leyendo sobre los referentes con los que te vinculan. Estaba leyendo una crítica de la Jornada de México que dice, después de Faulkner, Rulfo, Carson McCullers y Cormac McCarthy, puros hombres, sí. Y te vinculan con eso, y uno dice, claro, pero ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que leyó este cronista, no? Claro, sí. Porque digo, él no sabe cuáles son mis ahora, igual todo bien con él, fantástica las comparaciones, pero digamos... Sí, no, pero es que pasa, digo, si te pones a revisar tu propio historial de lecturas, probablemente te encuentres con que has leído la mayor parte de tu vida autores hombres, sí. Pero bueno, no ni siquiera por una decisión, no, o sea, no es una decisión, eran los que estaban ahí a mano, que es lo mismo que pasa con el eran cine. los que se leían en la escuela, eran los que te recomendaban, los que estaban en la biblioteca pública, por lo menos yo, que me crié en un pueblo, iba mucho a la biblioteca pública, y era lo que estaba en los escaparates, quiero decir, es lo que primero, con lo que primero te topabas.
era los libros sobre los que se había escrito mucho, digo, si querías leer por ahí una literatura más clásica, el canon. El canon que al día de hoy en las universidades sigue siendo mayoritariamente masculino. Por supuesto, y ahí hacer un pequeño acápite, que decir, bueno, ok, ¿quién define el canon? Y el canon son los mismos que definen, son el mismo grupo básicamente de intelectualidad heterosexual, blanca, rica, de primer mundo, que dice, ok, estos que son como nosotros y que por lo tanto nos interpelan y nos representan, son los que consideramos valiosos. Y luego todas las otredades, incluyendo las mujeres, estamos en los márgenes de aquello. Y por eso te preguntaba al principio sobre dónde uno encuentra su voz en ese contexto, cuando ha sido formado en este espacio tan heteronormativo, tan masculino. ¿En qué momento tú empiezas a decir, yo tengo cosas que decir? Yo creo que eso en mi caso empezó cuando empecé a escribir. Yo no escribo desde chica, o sea, sí leía mucho desde muy chica. Lo que más me gustaba hacer era leer. Y por ejemplo, vinculado a la escritura, lo que yo quería era ser periodista. Entonces ya creo que ahí había como una idea de que yo tenía algo para decir. Querías contar cosas. O que yo quería contar cosas, pero desde un lugar que no fuera la ficción, ¿no? Como esto de, bueno, tengo algo para decir. Y bueno, y curiosamente, empecé estudiando periodismo y haciendo la carrera de periodismo empecé a escribir ficción. Y ahí tuve así una serie de maraña en la cabeza de, bueno, qué es lo que seguía el periodismo, seguía con la literatura. Finalmente me decidí por la literatura. En ese momento yo sentía que tenía que optar por una cosa o por la otra. Por eso también después de escribir Chicas Muertas fue como un poco poder reunir esas dos cosas que me interesaban, que me habían interesado mucho en su momento, como el periodismo, y que habían quedado relegadas o opacadas cuando empecé a escribir literatura. Entonces creo que un poco quizá ese trayecto de empezar queriendo decir algo desde el periodismo ya me llevó a querer decir algo con todo lo que escribiera. Después vino pulir esa voz o buscar esa voz, pero creo que tenía un poco, puede sonar un poco soberbio decir esto ahora, pero creo que en el fondo yo sentía que sí tenía cosas para decir. Y que bueno, de repente el formato que yo había pensado que correspondía a esa voz era el periodismo, y ahora me encontraba, en ese momento a los 20 años me encontraba con que podía hacer la literatura, con que podía hacer la ficción, pero nunca escribía por escribir. De hecho, a mí me cuesta mucho escribir, soy muy haragana, no soy muy prolífica, más allá de que 8 libros. Bueno, sí, pero son libros que tienen como sus años entre uno y otro. Más allá que en 2003 y el 2018, 8 libros, igual no está mal. Bueno, vamos a seguir conversando con la escritora argentina Selva Almada. Vamos a hablar del lanzamiento en Chile de su novela El viento que arrasa, en una edición local, pero vamos a ir a escuchar a otra argentina que nos gusta, que nos cae. Son las 12:50 y nos queda todavía unos minutos de semáforo para seguir conversando con Selva Almada de ahora la novela El viento arrasa, que va a publicar en una versión nacional, editorial Montacerdos, y que se va a estar lanzando el día domingo a las 20 horas. Para que lo sepan, y no tienen mucho donde perderse porque es en el GAM. Y ahí en las distintos lugares en donde va a estar sucediéndose la Furia del Libro, que está bellísima, con notables invitados presentes. Hablemos de El viento arrasa. ¿En qué estabas cuando escribiste eso? El viento que arrasa. El viento que arrasa. Es mi primer novela. Yo cuando empecé a escribir, siempre escribí cuentos, digamos. Durante muchos años solamente escribí cuentos y había publicado libros de cuentos. Y esta, es mi primer novela, pero bueno, ya no es lo primero que escribía. Digo, hacía 10, 15 años que estaba escribiendo y apareció esta novela. Que apareció obviamente primero bajo la forma de un cuento. Para mí era una idea para un cuento, y bueno, inesperadamente empezó a crecer, empezaron ¿En qué momento pasa eso? Así como, esto iba a tener
30 páginas. Es que realmente tengo una novela. Y me pasaba, o sea, esto iba a ser un cuento largo, esa era mi idea. Pero me pasaba que, o sea, que escribí, lo veía como medio escrito, y llegaba a un punto donde no me convencía, donde volvía para atrás, donde pensaba que el problema estaba en el comienzo del relato y que por eso no podía llegar a un desenlace. Y en cada una de esas idas y vueltas, a veces de hecho lo dejaba un par de meses, después lo retomaba porque me gustaban los personajes, me gustaba un poco ese universo, pero bueno, sentía que había una traba que yo no sabía muy bien qué era, y cada vez que volvía se me ocurrían más cosas sobre ese universo y sobre esos personajes. Entonces me acuerdo que un día dije, bueno, pero ¿no será que yo estoy tan empecinada en que nunca voy a poder escribir una novela? Que la novela te está diciendo, hola, estoy claro, aquí. que no estoy viendo que esto puede ser una novela y que la dificultad que tiene es que no es un cuento, es una novela. Entonces me acuerdo que agarré estos papelitos, viste, que se pegan, así, que tienen un autoadhesivo, los post-its, y empecé a anotar como, no sé, en cada uno una idea, ¿no? Y los puse así arriba del escritorio, que tenía un vidrio en mi escritorio en ese momento, y los empecé como a acomodar, ¿no? Como, bueno, esto podría ir acá, y esto después, y esto antes, y qué sé yo, y me hice como un esquema. Y dije, bueno, pero si cada uno de estos puede ser un capítulo. Bueno, y ahí empecé, yo hacía taller con Alberto Laiseca, que fue mi maestro, que murió hace 2 años. Entonces, bueno, obviamente lo charlé con él y le dije, me parece, ¿a usted qué le parece? Qué sé yo. Y él siempre tenía un dicho que era, siempre decía, bueno, no se preocupen por la extensión, una obra tiene el tamaño que tiene que tener. Entonces me volvió a decir lo mismo y me dijo, bueno, qué sé yo, andá y ve qué pasa con eso. Y bueno, y así de repente apareció una novela. ¿Y qué era importante para ti contar en ese momento? Yo quería contar, y había nacido un poco así, como 2 ideas. Una era, yo había escrito un cuento anterior muy largo, que me parece que es como la bisagra entre mis cuentos y las novelas, que se llama Intemec, y que era un relato de un viaje entre un punto, entre Entre Ríos, que es donde yo nací y me crié, y Chaco, que es una provincia del norte que yo conozco mucho porque mi pareja es de ahí y hace muchos años que voy. Entonces esto era un viaje para llevar un muerto, y bueno, entonces se me había ocurrido como un libro de cuentos que tuviese un poco ese eje, un viaje entre esos 2 puntos siempre, pero por diferentes todas las razones. Cosas que pueden pasar. Claro, y por diferentes razones y con diferentes personajes. Y entonces que era la segunda idea que se me había ocurrido para el cuento, era un pastor evangelista que tiene que ir a dar un sermón, a inaugurar una iglesia en el monte, y que vive con su hija, y que están medio condenados. Él es un tipo muy importante, un orador muy importante, entonces viaja permanentemente, y la hija está condenada a viajar con él en el auto, y a ser itinerantes, y a no tener una casa, y a dormir en hoteles, y bueno, un poco era qué pasa con un padre y una hija adolescente metidos en un auto todo el día, haciendo largas distancias, y pensando, bueno, siempre en la relación complicada que solemos tener las hijas mujeres con nuestros padres varones, sobre todo en la adolescencia. Exactamente. Entonces, bueno, un poco esa era la idea y el disparador del relato. Y después, bueno, aparecieron otros 2 personajes, y la novela un poco se desvió de eso, digo, está presente el tema de las relaciones entre padres e hijos, que es algo que en realidad está presente en casi todo lo que yo escribo. Pero bueno, acá se suma además la cuestión de la fe, la cuestión de Dios, la naturaleza, la religión. Tantos buenos temas y tantas buenas razones para entrar ahí. El viento que arrasa se está lanzando en su edición chilena por Editorial Montacerdos este día domingo a las 20 horas. Hemos estado conversando con Selva Almada, su autora. También pueden encontrar otros libros de ella, pues son 8. Yo quiero mucho leer Chicas Muertas, y quiero mucho leer esta colección de cuentos que se llama El desapego es una manera de querernos, porque me parece que
tan apropiada para los tiempos actuales. Selva, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer conversar contigo. Gracias y nos vemos en La Furia. Sí, vayan a La Furia, hay tanta gente interesante en La Furia, tantas actividades. Muriel Riveros, qué gusto verte. Un abrazo para mi coleguita periodista radial, que hemos hecho de ida y de vuelta entrevistas para un lado y para otro. Nosotros nos despedimos, muchas gracias querido Ricardo, gracias Tania, gracias Gaby.